Muy buenas noches, amigas y amigos de Gaceta Laboral. Bienvenidos a esta segunda sesión sobre todo sobre las liquidaciones. Bien, ayer hemos visto la parte un poco, digamos, teórica, si cabe, para entrar ya a lo más operativo del contenido de lo que tiene una liquidación. Recordemos esto que mencioné ayer, la liquidación como proceso y la liquidación como documento. En cuanto a proceso, es el cálculo en un momento determinado. ¿Cuál? El fin de la relación de trabajo. ¿Qué contiene? Los distintos beneficios que pueda tener el trabajador, que variará según el régimen laboral al que pertenezca, según la situación del cese. Será distinta al que está en el régimen general, el que está en el régimen de la microempresa, será distinta al que cesa por renuncia que el que cesa por despido arbitrario. Entonces, la liquidación en sí misma no es un beneficio. Por eso es que no nos preguntamos, ¿tienes derecho a liquidación? No. La liquidación es un cálculo de distintos beneficios y esos beneficios dependen de el régimen laboral y del motivo del cese. Obviamente estamos hablando dentro del marco de las relaciones de trabajo, de las relaciones dependientes de trabajo. Y no recuerdo si es que lo mencioné ayer, los beneficios sociales que están contenidos en la liquidación no dependen del hecho de estar o no en la planilla, sino dependen del hecho de ser un trabajador dependiente. Los beneficios no nacen de la planilla, sino de ser un trabajador subordinado o también denominado trabajador dependiente. De tal manera que uno, en aplicación del principio y primacía de la realidad, sea porque reclama judicialmente, sea porque reclama ante la autoridad inspectiva de trabajo, si se determina que existe una relación de trabajo, por lo tanto, habrá derecho a beneficios sociales que en el caso de cese se calculan, se expresan en este documento que es la liquidación, que es la segunda forma de ver la liquidación. Dijimos como proceso de cálculo de beneficios y la liquidación en cuanto documento, que contiene en forma gráfica la expresión de qué, del cálculo de esos beneficios. Algo importante que dijimos es que no hay una regulación específica del contenido, orden de la liquidación. Les he planteado un orden, los invito a ese orden o sistema, por eso es que me he permitido enviarles esos modelos de liquidación que son plantillas de lo más generales. Obviamente habrán casos que no se utiliza una parte, bueno, eso no se considera, pero ese es el orden que les sugiero sobre la base de la experiencia que tengo en el ámbito laboral, sobre todo en la cuestión práctica, porque respecto de la indemnización misma no hay mucho secreto de carácter legal, en la medida en que no hay regulación de la liquidación, sino más bien regulación de los beneficios contenidos en la liquidación. Y aquí les mencioné, estamos dándole orden y vamos a ir a terminar de desarrollar los beneficios que normalmente contiene la liquidación para luego dar ciertas precisiones respecto de algunas de ellas ya hemos adelantado, de las formas de pago, de la forma de entrega del documento, de los medios alternativos como la consignación, etcétera, etcétera. Bien, nos quedamos en las indemnizaciones en la liquidación. Recordemos que la indemnización, en este caso, nos estamos refiriendo a la indemnización distinta a
la del descanso vacacional, de la cual hablamos ayer. Las indemnizaciones vinculadas con la extinción de la relación de trabajo se refiere sobre todo cuando hay un despido ilegal, un despido antijurídico. Y los despidos, de acuerdo a la ley de productividad y de acuerdo a la tipología establecida por el Tribunal Constitucional, podemos hablar de que la indemnización se genera cuando hay un despido arbitrario, un despido indirecto o también llamado por actos de hostilidad, la indemnización por despido nulo, la indemnización por despido incausado o la indemnización por despido fraudulento. Pero respecto de esos tres últimos, el despido nulo, que es el despido inconstitucional, es el despido, además de ser arbitrario, es un despido discriminatorio. Por ejemplo, cuando se despide a una madre trabajadora, cuando está embarazada, a una persona que tiene actividad sindical. O el despido incausado, es cuando ni siquiera se intenta plantear una causal de despido. O el despido fraudulento, que es el despido de mala fe, cuando se inventan pruebas, por ejemplo. En estos casos, el despido nulo, el despido incausado o despido fraudulento le permite acceder al trabajador a uno u otro derecho, nunca a los dos, que son los que voy a mencionar. Son excluyentes. El trabajador puede optar por la indemnización o puede optar por la reposición, no por ambas. Entonces, respecto del despido arbitrario y el despido indirecto, el que es por acto de hostilidad, la ley y la jurisprudencia solamente dan indemnización. Pero en el nulo, el incausado y el fraudulento se dan excluyentemente uno u otro beneficio. O la indemnización por despido arbitrario o la reposición. De tal manera que si pido reposición, no obtengo la indemnización. Y si opto por la indemnización, no puedo pedir la reposición. Ahora, estas indemnizaciones están establecidas en la norma y respecto del pago, del momento del pago, se deben pagar dentro de las 48 horas siguientes de producido el despido. Las indemnizaciones, ¿dónde se registran? No hay norma que lo diga. La norma nos dice cómo se calcula la indemnización, cuándo se genera la indemnización, cómo se calcula, pero no nos dice en qué documento, con qué documento lo entrego. ¿Lo podría poner en la boleta? La norma no se opone, porque la liquidación es un ingreso no remunerativo. Es un ingreso que busca resarcir un daño. ¿Lo podría poner en la boleta del mes? Sí. Pero lo usual que es ponerlo, aun cuando no hay norma alguna que lo diga, es ponerla en la liquidación. Entonces optemos por lo que la costumbre aceptada por la Administración de Trabajo, por la SUNAFIL, por las autoridades judiciales, que la indemnización se coloque en la liquidación en cuanto forma de cálculo y monto. Recordemos lo que acabo de mencionarles. Cuando se trata de un despido que puede originar en forma alternativa y excluyente el derecho a la reposición, como el caso del despido nulo, fraudulento o incausado, la jurisprudencia ha determinado que la indemnización que el empleador pretenda pagar
Porque claro, el empleador dice, bueno, ya es un despido nulo, o es un despido fraudulento, o es un despido incausado. Es decir, toma tu liquidación, toma tu indemnización por despido arbitrario, ya no me reclames. Pero el trabajador va a decir, un momentito, esto es un despido incausado. Yo no quiero su indemnización, yo quiero reposición y lo voy a pedir en forma judicial. Entonces, ahí se abren varias posibilidades. Que el empleador entregue dos liquidaciones. Una liquidación donde están los derechos comunes como CTS, gratificaciones, vacaciones, y otra donde está la indemnización. De tal manera que el trabajador, como no quiere indemnización porque va a pedir reposición, nomás firma la primera liquidación donde no está la indemnización por despido arbitrario. Pero normalmente los empleadores no hacen eso. ¿Por qué? Porque le dicen, no, pues como no quiero, no, aun cuando sé que voy a perder, yo no te quiero reponer, te meto en un mismo documento, en una sola liquidación, todos los beneficios más la indemnización por despido arbitrario. Y la jurisprudencia dice, el hecho que el trabajador firme la indemnización por despido arbitrario, firme la liquidación donde está incluida la indemnización por despido arbitrario, no quiere decir que renuncia a la reposición, porque no le queda otra alternativa, porque el empleador no se lo da por separado. Por lo tanto, el trabajador, si firma la liquidación y recibe la indemnización, que se la entregan en cheque junto con todo lo demás o en un depósito en su cuenta, ¿el trabajador pierde la posibilidad de reposición? No. Eso es lo que dice la jurisprudencia. El trabajador pide la reposición y en el juicio de reposición consigna en el mismo juzgado donde se está discutiendo el despido fraudulento, nulo o incausado, y respecto del cual se está pidiendo reposición, el trabajador devuelve la indemnización. Señor juez, estoy ante usted pidiendo que el despido se declare nulo, fraudulento o incausado. Y siendo que mi empleador me puso en un solo documento todos los beneficios, incluido la liquidación, pero yo no quiero liquidación, yo quiero que me repongan. Y dado que son derechos excluyentes, no tengo derecho a la indemnización porque estoy pidiendo reposición. Por lo tanto, aquí devuelvo lo que el empleador me dio como indemnización por despido arbitrario. Claro que al juez no se lo va a entregar en soles, no en billete. Para eso se va al Banco de la Nación, se consigna y al juez, con un escrito, se le entrega devolviendo la indemnización. Eso ocurre respecto de este tipo de despido nulo, incausado o fraudulento cuando el trabajador opta por la reposición. Pero si el trabajador no quiere la reposición, sino la indemnización, bueno, bienvenida la liquidación. A ver si lo dije correctamente. El empleador da en la liquidación la indemnización por despido arbitrario. Y como el trabajador no pretende la reposición, entonces recibe la indemnización y perfecto. No reclama, total, tiene 30 días hábiles para, si es que decide pedir la reposición, pedirá la reposición y devuelve la indemnización por despido arbitrario que no le corresponde. Pero si quiere quedarse con la indemnización, quiere decir que ya no hará juicio de reposición. Y eso lo sabremos transcurrido 60 días hábiles posteriores a el despido.
Aquí tenemos el tratamiento tributario de las indemnizaciones, la indemnización por despido arbitrario, la indemnización por resolución del contrato a plazo fijo, la indemnización por resolución del contrato de trabajador extranjero, la indemnización por acto de hostilidad. Todas esas indemnizaciones representan un ingreso para el trabajador, pero no están afectas absolutamente a nada, ni siquiera al impuesto a la renta de quinta categoría. Muy bien. Vamos avanzando. Ahora veamos en términos globales la afectación tributaria dentro de la liquidación. Digo dentro porque no es de la liquidación, porque la liquidación en sí misma no es un beneficio. La liquidación, hemos dicho, es un proceso o un documento donde constan distintos beneficios sociales, CTS, gratificaciones, vacaciones, indemnización, y cada una de ellas tiene un tratamiento tributario particular. Por eso que no es correcto plantearse, ¿a qué está afecta la liquidación? ¿O está afecta renta de quinta la liquidación? Uno tiene que decir, un momentito, la liquidación no es un beneficio, la liquidación es un documento donde consta un proceso de cálculo de distintos beneficios sociales. En todo caso, te puedo responder de qué beneficio me estás preguntando su tratamiento tributario para poderte responder. Porque como hemos dicho, la liquidación no es un beneficio, la liquidación es un proceso de cálculo de distintos beneficios. O, desde la otra perspectiva, es un documento donde consta el cálculo y el monto de distintos beneficios sociales. Estos beneficios en particular son los que tienen una afectación tributaria. Muy bien. ¿Puedo realizar afectación de los beneficios al interior de la liquidación? Bueno, ¿norma hay? No hay. Aquí el gran ausente es el legislador y sus normas. No nos dice nada. Pero eso no quita que en la práctica todos los días en el Perú hayan cientos y no miles de liquidaciones. Y con una u otra variante, si están bien hechas, se evitan los problemas ante la administración tributaria o la administración inspectiva. A diferencia de las boletas de pago, que sí tienen una regulación expresa y determina cuál es el contenido de las boletas, ello no ocurre con la liquidación. Por eso, como ya les había mencionado hace un minuto, la pregunta ¿a qué está afecta la liquidación? Conlleva ya una idea equivocada. Pues la liquidación no es un concepto grabado, porque no es un derecho, sino que la liquidación es un documento o proceso donde hay distintos tipos de ingresos o derechos, es decir, distintos tipos de beneficios sociales que se liquidan y pagan en este documento o proceso llamado liquidación. Por lo tanto, lo que debemos preguntarme es, ¿a qué está afecta la CTS? ¿A qué está afecta la remuneración vacacional o la indemnización vacacional? ¿A qué está afecta la gratificación ordinaria o la gratificación trunca? ¿A qué está afecta la indemnización por despido arbitrario? Eso sí puedo responder, porque son beneficios en concreto que están puestos ¿dónde? En la liquidación. Entonces, ya que en la liquidación suelo poner CTS, gratificaciones, vacaciones o indemnización, y si alguno de ellos tiene una afectación tributaria,
Ahí nos podemos preguntar, ¿en la liquidación hago el cálculo del aporte o de la retención? Entonces, aquí les voy a comentar lo que es lo usual. Hay aportes y contribuciones o tributos, unos a cargo del trabajador, otros a cargo del empleador. A cargo del empleador, por ejemplo, es salud, SENATI, seguro complementario de trabajo de riesgo. Los tributos y aportes al empleador como estos no se suelen indicar en la liquidación. Uno no pone el aporte a la salud de las vacaciones o de la gratificación. Bueno, la gratificación no está afecto a salud, pero, por ejemplo, respecto de las vacaciones. Si lo pongo, bueno. En todo caso, si no lo pongo, sí tengo que reflejarla cuando declare en dónde. En el T-registro, ¿no es cierto? Perdón, en la PLAME, en la planilla mensual, de la planilla electrónica. En la boleta sí se pone los aportes hechos por el empleador, porque la norma de boletas nos dice, pero acá no estamos hablando de boletas, estamos hablando de liquidación. Lo más común es no poner los aportes a cargo del empleador en el ESALU, perdón, en la liquidación. En cambio, los tributos o aportes a cargo del trabajador que implican una retención de una parte del derecho que estoy pagando, ¿cuáles son los tributos y aportes a cargo del trabajador? Los que están referidos al sistema pensionario, ONP o AFP, o la renta de quinta categoría. En ese caso, como el monto, por ejemplo, de vacaciones, si sale el resultado, no sé, 3.800, no le entrego 3.800, porque ese aporte está afecto a ONP o AFP, y de ser el caso, renta de quinta. Por lo tanto, en la medida que son retenciones y el trabajador va a ver que en el cálculo lo que resulta de vacaciones no es lo que le estoy pagando. ¿Por qué? ¿Se lo está cogiendo el empleador? No, lo estoy reteniendo para pagárselo al sistema pensionario. Por lo tanto, lo que es pensiones se suele poner, y está bien que se haga, en la liquidación. Pero ¿qué pasa con el impuesto a la renta de quinta categoría? En quinta categoría hay una situación muy especial. Normalmente no suele ponerse en la liquidación en cuanto a retención. ¿Por qué? Porque cuando el trabajador ya cesa, por ejemplo, ceso en este momento, 14 de diciembre, para el impuesto a la renta es como si ya fuera 31. O igual, si ceso el 30 de junio, para el impuesto a la renta es como si fuera 31 de diciembre. Es decir, hago el cálculo final del impuesto. Y ahí no va, y ahí se afecta no solo concepto por concepto, vacaciones, gratificaciones, las comisiones que me están pagando en la boleta, la remuneración que me están pagando en la boleta, las bonificaciones y asignaciones que me pagan en la boleta. Ya que el cálculo del impuesto a la renta es global, entonces uno no puede hacer una deducción automática de los conceptos grabados como de quinta categoría que se pagan en la liquidación, como son las vacaciones, salvo la indemnización vacacional, porque las indemnizaciones no están afectas a nada, ni siquiera impuesto a la renta, pero lo que pueda estar pagando como utilidades,
como vacaciones, como gratificaciones, sí están afectas de renta de quinta. Pero el cálculo de renta no se hace uno por uno, se hace en forma global, inclusive por conceptos que no están en la liquidación, sino en las boletas y en las boletas anteriores. Por eso es que no se suele hacer la afectación de renta de quinta ahí. Y si la hacen, la pueden poner como un monto aparte. O sea, como una deducción aparte, que no afecte en particular a gratificaciones o vacaciones, porque está afectando también a conceptos que están fuera de la liquidación. Puede suceder que con motivo del cese, si ceso antes del año, antes del fin del ejercicio, lo que me hayan venido descontando haya sido un descuento en exceso. Porque recordemos que las retenciones de quinta categoría que cesen mes a mes son pagos a cuenta respecto de la liquidación final del impuesto a la renta, del cálculo final. Entonces, en algunos casos, hay que devolverle al trabajador el exceso de la retención. Eso de repente lo pongo en la boleta de pago, la devolución, o lo pongo en la liquidación, que es bastante común poner en la liquidación la devolución del exceso del impuesto a la renta de quinta categoría. ¿Hay norma que nos lo indique? No. Sí les comento que lo más usual que he visto y lo que me indican mis amigos contadores es que la devolución del impuesto a la renta, así como se podría hacer constar en otro documento aparte, o como puede hacerse constar en una boleta, o en un documento que diga, ¿no? Devolución por impuesto a la renta quinta categoría del ejercicio tanto, y se hace todo el cálculo y aquí está devuelto, fírmeme usted. Pero eso lo puedo poner también en la liquidación. Es lo que suele hacerse. Hasta ahí lo que tiene que ver con el tratamiento tributario de los conceptos. Recuerden, de los conceptos al interior de la liquidación, no de la liquidación misma. No se confundan preguntándose a qué está afecta la liquidación, porque no existe un derecho llamado liquidación. La liquidación es el cálculo de distintos derechos o beneficios, que cada uno de ellos tiene tratamiento distinto respecto de aportes y contribuciones. Algunos de ellos estarán grabados, otros no. Y los que están grabados, algunos serán grabados respecto de con cargo al trabajador o con cargo al empleador. Descuentos que se suelen hacer en la liquidación. Veamos. Disculpen. Descuentos. La liquidación representa el cálculo de distintos beneficios sociales. Y los beneficios del trabajador, como sus remuneraciones, tienen una protección especial. Por ejemplo, el empleador no puede descontar parte de la remuneración por cualquier motivo. Solo procederá a hacerlo si el trabajador lo autoriza, como ya vimos en qué casos, o la ley lo permite, o así lo dispone el Poder Judicial. Vamos a ir desagregando. Por ejemplo, dentro de los descuentos que autoriza, es decir, los descuentos voluntarios, son descuentos decididos por el trabajador y admitidos por la ley. Y sirven para pagar ¿qué? Adelanto de remuneraciones, préstamos al empleador, préstamos para la compra o arrendo de vivienda,
descuentos para mantener la organización sindical, es decir, la cuota sindical. Otros descuentos que no tienen que ver con la voluntad del trabajador, sino los descuentos de carácter legal. Y existen distintos dispositivos que establecen descuentos que deben realizarse que el empleador debe realizar de las remuneraciones o de los beneficios, como los tributos que gravan remuneraciones, las pensiones y el impuesto a la renta. El empleador está obligado, así no quiera el trabajador, a hacer los descuentos que la ley le exige, que no son tributos por cuenta propia, sino tributos por cuenta ajena, pero que él tiene el papel de ¿qué? De agente de retención. Que no se lo queda a él, sino que lo traslada a el administrador del tributo. SUNAT en el caso de renta de quinta, SUNAT en el caso de ONP y la AFP en el caso de que el trabajador estuviera afiliado al sistema pensionario privado, ¿no? Aquí, como comentario, se quiere volver a penalizar el hecho de que el empleador retenga, por ejemplo, impuesto a la renta o retenga pensiones y no lo entregue al destinatario, porque implica una apropiación ilícita. Muchos consideran que inclusive la actual tipología del Código Penal, lo digo como comentario porque no soy penalista, permitiría encausar penalmente al empleador. Bueno, pero hay iniciativas que dicen que, bueno, hay que crear una tipología especial que es cuando el empleador retiene al trabajador, pero no lo manda al destinatario, es decir, al fondo pensionario o a la SUNAT. Se está quedando con lo que retuvo. Claro, que muchos empleadores dicen, no, es que no tengo plata. Oye, no tengo plata es respecto de los tributos que tú pagas, como salud, por ejemplo, ¿no? Pero aquí es la plata del trabajador. Y tanto es así que en la boleta tú le estás descontando o en la liquidación estás descontando. Pero no la mandaste al destinatario, sino te la quedaste. Por eso que con vergüenza escuché, digo vergüenza para los abogados, para quienes somos abogados, que el reelecto alcalde de Magdalena, acá en Lima, el señor Allison, salió a decir cuando empleados muy mayores, personas ya de la tercera edad, ancianos, habían encontrado problemas al momento de pedir sus pensiones. ¿Por qué? Porque la municipalidad no había hecho los aportes. Y salió el señor Allison muy suelto de huesos, que decir que eso no era ilegal, que lo que estaba en la boleta era algo meramente formal, que lamentablemente como la municipalidad no tenía dinero porque no le alcanzan los arbitrios ni los traslados de fondos que le da el Estado, pues no había quedado más que no pagarle a el sistema pensionario lo que aparentemente estaba descontando. Pero el problema está que aparecía no como aparente, sino que en la boleta aparecía el descuento, que no hacía el aporte. Según él, era algo meramente formal. Bien cara dura, ¿no? Pero bueno. Otro tipo de descuentos que está dentro de lo que es la protección jurídica de los beneficios sociales, que esto es muy común. Pérdidas ocasionadas por el trabajador. Seguro que ustedes lo han visto mucho. Ah, el trabajador ha renunciado. Bueno, descuéntale lo de la computadora que me logró el año pasado.
O descuéntale del celular que perdió. Descuéntale de la merma que hubo en la producción tal. Se puede descontar por pérdidas materiales o herramientas o porque se cayó una venta. Se le puede al trabajador por esas pérdidas, digo entre comillas, ocasionadas. Existen, digamos, motivos que están dentro del accionar común del desarrollo productivo o de servicios. El desgaste de una herramienta o cuestiones no voluntarias del trabajador, el robo que le roben un celular, la pérdida de una herramienta, la caída de un computador. Entonces, de lo que no es atribuible al trabajador podemos pasar a hechos aparentemente atribuibles, como negligencia o imprudencia. Respecto de las primeras, las que no son atribuibles, no pueden ser objeto de resarcimiento, ya que están parte del riesgo normal de la producción. Por eso existe lo que se llama el principio de ajenidad. El trabajador no participa del riesgo del negocio, sino sería pues un socio. Sobre las segundas, las que pueden obedecer a una negligencia o imprudencia del trabajador, estaríamos en el ámbito de una responsabilidad del trabajador. Pero el empleador puede hacer cobro automático, es decir, compensar la pérdida ocasionada por el trabajador automáticamente de los beneficios sociales. No. Lo que la ley únicamente le faculta es a demandar, como dijimos, por daños y perjuicios, para que sea un tercero el que determine la responsabilidad y la cuantificación de la responsabilidad para que se haga cobro de los beneficios. Obviamente ningún empleador hace eso, salvo pues que se tratara de algo de pérdidas millonarias que valga un proceso judicial, ¿no? La regla es que el empleador no puede descontar directamente de la remuneración o de los beneficios sociales los daños ocasionados por la pérdida de herramientas o materiales, entre otros. ¿Por qué? Por el carácter esencial y alimentario de las remuneraciones y los beneficios. Por lo tanto, no puede aplicar la figura de la compensación. Yo te debo tanto de remuneración o de beneficios y tú me debes esto que has dañado porque se te cayó la computadora y es la segunda vez en 5 años, por decir algo, ¿no? Que de hecho se hace. Que se suele poner a veces directamente ahí, sí, pero claro, a veces el trabajador reclama y el empleador termina perdiendo el proceso. Muchas veces lo hacen en forma indirecta, lo convencen a que firme un descuento voluntario o previamente ha firmado un supuesto préstamo o un supuesto adquisición de un material o un bien que tiene la empresa, de tal manera que se camuflan esos descuentos. Pero legalmente no están permitidos los descuentos unilaterales del empleador y compensarlos automáticamente. Tendría que ser un tercero, un juez, el que determine. Otros hechos son los pactos de permanencia. Hay trabajadores que el empleador, por ejemplo, considera que ha invertido bastante en el trabajador o porque le costó mucho el proceso de inducción, lo ha ido perfeccionando en el tiempo, capacitando en el tiempo. Y se suelen poner a veces en el contrato o en documentos que el trabajador, por el hecho que le han pagado
el diplomado, la maestría o determinada capacitación, está obligado a quedarse 1 año, 2 años, etcétera, en la empresa. Eso es lo que se denominan pactos de permanencia. ¿Eso está regulado en la ley peruana? No, no está regulado. No se encuentra regulado. En otras latitudes sí, de tal manera que, me refiero a otros países, está regulado, de tal manera que se permita eso, pero sin una posición abusiva. Hay que determinar respecto de qué se ha invertido, cuánto eso implica también un compromiso para el trabajador, de tal manera que se establecen proporciones o fórmulas que se traducen en tiempo. Pero al no estar regulado en el Perú, el hecho de que el trabajador no pueda salir es violentar la libertad de trabajo de salida. Si renuncias, te descuento tanto, porque es lo que yo invertí en ti en capacitarte a través de los 5 o 10 años que estás trabajando acá. Te descuento tanto, una penalidad, no sé, invento, de $1.000, $2.000, $3.000, etc. ¿Es válido hacer eso? No, no es legal. Normalmente se pone como una indemnización, una penalidad. Claro que el empleador la podría hacer activar por la vía judicial, pero obviamente el empleador nunca quiere un juicio, lo que quiere es compensar automáticamente. Tú firmaste un documento que si te ibas antes de los 2 años, después de la capacitación, después de la maestría, etcétera, me pagabas una penalidad de $2.000, ya que tu gratificación, tus vacaciones o lo que te debo es tanto, de ahí me cobro. Lo que se llama compensar automáticamente. Eso no se puede hacer, no es legal. Sin embargo, igual que el caso anterior, se hace, no vamos a ser ingenuos. De hecho, se hace. A veces se pone directamente y el trabajador no reclama. O a veces se pone descuento autorizado por el trabajador y el trabajador acepta. O como es muy posible que no acepte en el momento que se vaya, ¿qué hago? Como empleador me cubro a través de un falso préstamo o un préstamo simulado de un bien adquirido simuladamente, o busco que haya un aval o un garante. Pero legalmente no es un crédito compensable respecto de la penalidad por renunciar o salir antes del tiempo convenido. ¿Por qué? Por el principio de irrenunciabilidad de derechos y por la libertad de trabajo de salida, que es un derecho constitucional. La libertad de trabajo es tanto para entrar libremente a un trabajo como para salir libremente de él. Claro, los empleadores que ya tienen experiencia en esto, lo que hacen es simular un préstamo, ¿no? Se bancariza, se mete a la contabilidad. Claro que el dinero, después el trabajador lo tiene que devolver inmediatamente, pero sobre él pesa un préstamo que en el documento, porque se contractualiza, todo se hace en el documento, un contrato de mutuo o de préstamo, que se autoriza, que se cobra hasta el 50% de la remuneración, de los beneficios sociales. Lo mismo respecto del pacto de exclusividad, que tampoco se encuentra regulado en nuestra legislación, en que el trabajador se compromete a no realizar el mismo trabajo para otra empresa dentro del año siguiente de que salga el trabajador, que se extingue la relación de trabajo, ¿no? O que lo haga en el mismo mercado, de repente lo puede hacer en otro sitio, ¿no? Cualquiera sea las distintas formas, se pactan normalmente penalidades contra el trabajador, pero eso normalmente sucede al cese, no durante la relación de trabajo, porque realizar la misma labor implicaría,
un acto de deslealtad al empleador, es decir, una competencia desleal que según el artículo 25 de la Ley de Productividad es una causal de despido. Puedo despedirlo al trabajador, pero no me puedo quedar con su remuneración o sus beneficios sociales por el pacto de exclusividad. De igual manera, eso se camufla a través de las figuras de préstamos aparentes, ¿no? Eso es cuando el empleador me quiere descontar algo en su favor. Pero también hay protección frente a los acreedores del trabajador, distintos al empleador. Un banco o una persona natural o la SUNAT o la municipalidad me pueden afectar mi remuneración o mis beneficios sociales. La regla general es que no. Esto está regulado en el artículo 648 del Código Procesal Civil, que nos dicen que son inembargables las remuneraciones y beneficios que se desprenden de una relación de trabajo. Pero como toda regla, tiene su excepción. Dice, son inembargables siempre y cuando no superen de 5 unidades de referencia procesal. Y sabiendo que cada unidad de referencia procesal equivale al 10% de la UIT, cuando decimos 5 unidades de referencia procesal, nos estamos refiriendo a media UIT. La UIT está 4.600, ¿no es cierto? Entonces, la media UIT es 2.300. Si gano 1.500, 2.000, 2.200 o hasta 2.300, nadie me puede embargar. Ni el Estado, ni la ciudad, ni la municipalidad, ni un banco. Pero lo que supere media UIT, sí me pueden embargar, pero hasta un tope, hasta la tercera parte de lo que excede media UIT. Media UIT, hemos dicho, es 2.300, ¿no? Imaginemos que el trabajador gana 3.200. Entonces, la norma nos dice que es inembargable, salvo que supere media UIT. ¿Supera? Sí. ¿Cuánto supera? Restamos. 3.200 menos 2.300, 900 soles. 900 soles es el exceso de media UIT. De eso, ¿cuánto puede embargar? La tercera parte. Es decir, de 900, la tercera parte es 300. Hasta 300 soles me pueden embargar. Siempre que ven a alguien que tenga capacidad de embargo. Por ejemplo, a través de un proceso judicial, de un proceso administrativo sancionador, por ejemplo, la SUNAT, o cuando le debo a la SUNAT, le debo a la municipalidad o al SAT. Y alimentos es otro cantar. En alimentos el embargo procede hasta el 60% del total de ingresos, con la sola deducción de los descuentos establecidos por ley. Es decir, 60% sobre el neto, no sobre el bruto, sino sobre el neto. Entendido el neto como la remuneración bruta después de descontar lo que es de carácter legal, pensiones y renta. Es hasta el 60%. Pero ahí viene todo un problema. En la liquidación, sobre todo. Pero también se puede dar mes a mes. Entonces aquí necesitamos hacer algunas precisiones sobre las retenciones por alimentos. El juez puede ordenar una retención porcentual o fija en soles. Si es fija en soles, no hay problema, no se afecta la liquidación, porque es un monto establecido en soles. Ya de frente, 500 soles. Todos los meses. No importa cuánto gane, no importa si ese mes me pagan vacaciones, más utilidades, más la liquidación, más la indemnización por despido arbitrario, no importa.
porque este es un monto fijo en soles. La cuestión es cuando se establece porcentualmente, que sabemos que no puede ser más de 60. ¿Por qué? Porque el porcentaje se aplica sobre una base. Ajá. Y ahí es donde tenemos que determinar la base. Los ingresos del trabajador son de distinto tipo. Miremos nomás en la liquidación. En la liquidación hay ingresos remunerativos, como las vacaciones, como las gratificaciones. O hay ingresos no remunerativos, como la CTS, las utilidades, las indemnizaciones, las gratificaciones extraordinarias. O inclusive dentro de los ingresos remunerativos pueden ser de carácter mensual, como la remuneración ordinaria, o remuneraciones periódicas, como las gratificaciones semestrales. Entonces, ¿qué grabo de la liquidación? 20%, imaginemos que el juez manda 20% de, y ahí viene lo importante. ¿Qué es lo que dice el juez? Porque depende de lo que establezca el juez. Ah, no, yo he visto que es sobre todo. No, yo he visto que solamente sobre la remuneración y solamente remuneraciones mensuales. Bueno, son casos particulares. Eso depende del criterio del juez y criterio que no es arbitrario. Los alimentos se fijan en función de la necesidad del alimentista y de la capacidad del obligado. Por lo tanto, habrá casos que diga, por ejemplo, el 20% de todo ingreso. Cuando dice todo ingreso, ahí entran pues remuneraciones, indemnizaciones, CTS, vacaciones, gratificaciones, todo. Pero si nomás nos dice sobre las remuneraciones, ya no puedo tocar indemnizaciones, no puedo tocar CTS, no puedo tocar utilidades, porque esos son ingresos no remunerativos. Y a veces, inclusive hay jueces que diferencian entre remuneración mensual y periódica. A veces dice 25% de la remuneración mensual. Quiere decir que no solo no voy a tocar CTS, indemnizaciones, utilidades, que no son remuneraciones, sino que no tocará las remuneraciones de carácter periódico, como las gratificaciones de julio y diciembre, que son semestrales. Por eso es que hay que tener muchísimo cuidado sobre qué se aplica. Lo malo es que los jueces de familia no manejan muy bien estos conceptos. Y a veces ponen 20% del sueldo, 20% del ingreso. Hay que aclarar. Y a veces se va a juicio sobre esto. ¿Por qué? Por ejemplo, en las zonas mineras, tipo Ancash, Moquegua, Arequipa y Cajamarca, hay montones de juicios por esto. ¿Por qué? Porque se pelean por las utilidades, porque la utilidad del trabajador minero es alta. Entonces el alimentista quiere que esté incorporada. Bueno, querrá, pero eso depende de lo que diga el juez. Y ya la jurisprudencia es enorme, pues, sobre eso. Cuando dice sobre los ingresos remunerativos, no se toca utilidades, no se afecta utilidades. Cuando dice todo ingreso, no tengo que enumerar, porque ya al decir todo ingreso, eso incluye indemnizaciones, CTS y las utilidades. Entonces hay que tener muy claro qué es lo que dice la orden, la comunicación del juzgado respecto de qué es lo que se va a afectar, sobre todo en la liquidación, porque en la liquidación vienen montos importantes, ¿no? Porque no solo es la remuneración mensual, me están pagando una indemnización por despido arbitrario que puede ser considerable,
pueden estar pagando los adeudos de CTS que no hicieron. Entonces son montos importantes y hay que saber leer el oficio o el escrito que nos envía el juez como empleadores. Y protección de la remuneración frente a los acreedores del empleador. Esto normalmente se da cuando no solo se está extinguiendo la relación de trabajo, sino se está extinguiendo también la vida del empleador. Y ahí es donde se aparecen todos los acreedores. A mí también me debe. Yo soy el banco tal y la empresa me debe tanto. Yo soy la SUNAT y me debe tanto. Yo soy la AFP y la empresa me debe tanto. Yo soy un proveedor y la empresa me debe tanto. Ahí es cuando se entra lo que ya ayer me preguntaban, cuando se habla de reestructuración, legalmente se hace referencia a lo que se conoce a los procesos concursales, y se dice, el término es medio raro, concursal, es porque concursan, es decir, coinciden varios tipos de acreedores. Y ante esta junta de acreedores se puede determinar, como mencioné ayer, que la empresa sigue funcionando administrada por el administrador que ha nombrado la junta de acreedores, y si se decide la liquidación de la empresa, los activos de la empresa se pagan con prioridad a el crédito laboral. No importa si es anterior o posterior a una deuda bancaria, a un tributo de la SUNAT, no importa. El crédito bancario establecido, perdónenme, el crédito laboral, es decir, los adeudos laborales, según lo establecido por la Constitución y por el Decreto Legislativo 856, tiene prioridad total. El trabajador o los trabajadores son los que cobran primero, antes que el Estado, antes que la SUNAT, antes que el banco, antes que un proveedor. Y se entiende como crédito laboral las remuneraciones, las CTS, las indemnizaciones que se deban a los trabajadores y cualquier beneficio laboral establecido por ley. Que muchas veces hay procesos concursales fraudulentos, sí. Que hay abogados y personas que se prestan a engañar a los trabajadores de tal manera que buscan artificios para pagarle primero a los otros proveedores. Por ejemplo, dicen, no vamos a quebrar la empresa, esta empresa se puede salvar. Todos los trabajadores siguen laborando, pero les están adeudando muchísimos años de CTS y comienzan por ejemplo, hacen contratos con un proveedor al que le deben dinero con precios infladísimos, de tal manera que a través de eso, con una apariencia legal, le están pagando lo que en verdad le debían antes. Y después, cuando ya le han terminado de pagar al proveedor sobre la base de inflar precios, que es una de las tantas mañas que hay, después dicen, no, la empresa es inviable, llevemos a votación que se decide liquidar la empresa, liquidemos los activos, y ya no alcanza para pagarle todo a los trabajadores. ¿Por qué? Porque se fue esquilmando los activos de la empresa indebidamente para pagar a otros. ¿Es indebido? Sí. ¿Por qué? Porque los beneficios sociales y las remuneraciones tienen no solo pago preferencial, sino también tiene efecto persecutorio. Si la empresa comienza a vender sus activos para no pagarle a los trabajadores, el trabajador, a través de un proceso judicial, puede, por eso se llama efecto persecutorio, derecho persecutorio, de perseguir al nuevo poseedor o propietario del bien
porque fue adquirido indebidamente, porque eso estaba a resultas de un proceso para el pago de los beneficios sociales. El problema es que son juicios que demandan años. Y una empresa puede darse el lujo, pues, de esperar años, pero un trabajador no. Pese que los beneficios sociales tienen pago preferencial y efecto persecutorio, muchas veces se le impide al trabajador acceder. Algo que viene de este mes, la ley 31.632. Recuerdan que cuando comenzó la pandemia tuvimos periodos donde no laboramos, pero se nos pagó la remuneración. Es la licencia con goce de haber con cargo a compensación en el marco de la pandemia. Bueno, la norma dice, bueno, ya comienzas a laborar, tienes que compensar todo aquello que te pagaron aun cuando no laboraste. ¿Cómo? Por ejemplo, quedándome más horas, laborando los sábados si es que no laboraba sábados. Pero ¿qué pasa si es que ceso? Respecto del sector público ya se había regulado algo, pero respecto del sector privado no había nada. Pero ahora esta ley, que es de aplicación para el sector público y privado, menciona que si es que hay un faltante por compensar, es decir, el trabajador todavía no ha terminado de compensar la licencia con goce de haber con cargo a compensación y el trabajador cesa, no se pueden hacer descuentos de la liquidación de beneficios sociales. Es decir, no se pueden afectar los derechos que contiene la liquidación. CTS, gratificaciones, vacaciones, gratificaciones, indemnización por despido arbitrario. No se puede afectar, siempre y cuando estemos hablando de esta licencia con goce de haber con cargo a compensación en el marco de la pandemia. ¿Cómo pago la liquidación? Es interesante eso. Perdonen, mi último poquito de café. Ya está frío, pero nunca me gusta dejar el café. Pago de la liquidación. Pero tengamos siempre presente, la liquidación es un proceso y un documento. Lo que contiene la liquidación son distintos beneficios. En otras palabras, cuando digo pago y la liquidación, ¿cómo pago los distintos beneficios sociales que han sido descritos en este documento que se denomina liquidación? La primera regla es el pago directo al trabajador. Y como empleador, puedo pagar interpósita persona, interpósita persona no, puedo utilizar otro medio siempre y cuando no le establezca un costo para el trabajador. Y aquí vamos a ir a las normas de bancarización. La regla es el pago directo. La excepción es el pago indirecto a otra persona, a un apoderado. Si por X circunstancias no estoy para cobrar, que pueden ser muchas, porque viajé y acepté un trabajo en provincias, porque acepté un trabajo al extranjero, o porque, ¿sabes qué? Me terminé peleando y en verdad me han despedido, ¿no? Me da vergüenza ir a la empresa. Y tengo que ir para firmar. Oye, pero aguántate el mal rato. No, yo sé que me van a mirar, en verdad me da vergüenza.
Bueno, pues da un poder. Y aquí se aplican las reglas establecidas por la ley del notariado y su reglamento. ¿Cómo se paga? A través de un apoderado. No importa quién sea. Puede ser un familiar, un tercero, un amigo, cualquiera. La cosa es que se dé el poder preciso. ¿Y de qué depende el poder correcto? De la cuantía del monto que se va a cobrar en la liquidación. Cuando la suma del total de la liquidación sea hasta media UIT, basta un poder con firma legalizada. Un poder que hago en mi computadora, lo imprimo, lo firmo y lo llevo a que legalicen la firma. Cuando la suma de la liquidación está entre media UIT y 3 UIT, es lo que se denomina poder fuera de registro. Es un poder protocolizado ante el notario. Y cuando es la liquidación más de 3 UIT, también tengo que recurrir al notario y el notario va a elevar ese poder a escritura pública y debe constar en los registros. Cuando son sumas superiores a 3 UIT. Esa es la forma de pagar. No, que yo soy su hermano, ustedes me conocen. Yo antes he trabajado acá, vengo en... No, señor. Yo no le pago por relación familiar. Acá se paga al que viene con el poder. Y yo soy el esposo, soy